Cuando Adrián Silva me convocó a participar de este foro, me explicó que lo que se esperaba era que presentásemos un statement, una suerte de declaración de principios acerca de la labor que llevamos adelante en nuestros museos. En realidad, Adrián utilizó una palabra mucho más temeraria. Habló de la posibilidad de enunciar un manifiesto. Eso me recordó que hace un tiempo, acá en Ferroguay, nos inventamos un artefacto para manifestar en marchas callejeras. Aquella, que está acá atrás mío, es la manifiesta, una locomotora manicera que utilizamos para repartir maní caliente en cucuruchos de papel que desplegados se convierten en manifiestos. La idea era calentar el puño y el pico de las masas, poner en boca de todos nuestros textos de combate y en el acto de manifestar, convidar también la fiesta. En su condición de objeto histórico, magnetizado por las urgencias del presente, esta vieja locomotora de plaza tal vez no sea un vehículo inadecuado para realizar un rápido recorrido por la historia que me trajo hasta acá y por algunas de las ideas meditadas en ese andar. Ubicado en Ingeniero White, puerto de la ciudad de Bahía Blanca, Ferroguay es un museo que en sus salas atesora herramientas recuperadas por un grupo de ferroviarios luego de la privatización de la Empresa Nacional de Trenes. Cuando empezamos a trabajar en este lugar, pensábamos que lo que estábamos fundando era un museo ferroviario, un museo de los trenes que tan importantes han sido para la historia de este puerto. Pero se nos imponía todo el tiempo la evidencia paradójica de que abocado a los trenes, en este museo no hubiera un solo vagón, una sola locomotora. ¿Dónde estaban las viejas y gloriosas máquinas vaporeras de las que tanto nos hablaban? En su lugar, lo que aparecían eran miles de pequeñas piezas, elementos que algunos ferroviarios o sus familias habían salvado casi de contrabando, mientras las cosas de mayor peso y valor eran mandadas por la propia empresa a remate. Los objetos que nuestro museo exhibe representan menos un patrimonio que la evidencia de un despojo. Son el testimonio de lo que algunas personas de a pie hicieron de manera mancomunada para que la historia de ese despojo no fuera fácilmente olvidada. Ferroguay no es un museo de los ferrocarriles, es el museo de los que se quedaron en la vía. Comprender eso nos llevó a prestar atención no solo a los objetos, sino a los hombres y las mujeres a través de las cuales esas cosas llegaban a nosotros. Nos dimos cuenta que el núcleo vital de la comunidad de la que formábamos parte no estaba en las cosas, sino en ese hacer compartido que las había puesto a salvo. Ese era nuestro patrimonio, pero justamente no era nuestro. Era de todos, de todas, de todes, y a la vez de nadie. Ferroguay podría haber funcionado como el memorial de un mundo que se acabó, cuyas ruinas no nos quedaría más que lamentar, pero no es exactamente eso. En lugar de reconocerse en alguna tipología preexistente, Ferroguay elige proponerse como un museo-taller, como un lugar en el que las cosas, además de ser exhibidas, se fabrican, y en el que por lo tanto todo es susceptible de ser revisado, desmontado pieza por pieza, incluso esos conceptos de los que alguna vez estuvimos tan orgullosos, palabras como progreso o desarrollo, que mucho tienen que ver con la historia de este puerto, con todos esos silos y esas chimeneas que se han transformado en nuestro único horizonte. Un museo-taller se define menos por lo que es que por lo que hace, o mejor, por lo que es capaz de aprender a hacer junto a propias y extraños. A lo largo de la última década, nuestro museo funcionó alternativamente como salón de baile, taller de serigrafía, corsódromo, carpintería, sala de conciertos, panadería, peluquería, balneario contaminado, fábrica de baldosas, herrería, gabinete de costura, escenario teatral, tanguería, café bacán e incluso como un museo. Si esta institución tuviera un manifiesto,
Ese manifiesto arrancaría diciendo, como afirma nuestro amigo David Anderson, que en definitiva no son las instituciones, sino las personas, sus formas de organizarse, las portadoras de cultura. Ferro-White produce lo que muchas veces no es rentable, pero a menudo sí imprescindible, implicando en esa producción a un estibador con un arquitecto, una licenciada en historia con un mecánico de locomotoras, a una colonia de cangrejos con un dúo de performers. Seres que establecemos en este lugar relaciones no del todo previstas por las rutinas que el trabajo o el consumo programan para nuestros días en este mundo. En un museo taller se vive asediado por la sospecha de que en definitiva solo somos capaces de conservar aquello que se transforma y solo somos dueños de aquello que se comparte. Si este museo tuviera un manifiesto, una declaración de doctrina, ese manifiesto diría a continuación que todas las vidas, humanas y no humanas, importan, y que importan por su capacidad de disenso, de crear lo común en una discusión compartida. ¿Hará falta aclarar que casi nada nos sale redondo? ¿Que casi nunca estamos de acuerdo? ¿Que renegamos todo el tiempo? Formamos parte de un Estado y de una comunidad con cosas que nos gustan y muchas otras que no. Nos movemos dentro de un juego que no gobernamos. En el mejor de los casos, nuestro quehacer es táctico. Si este museo tuviera un manifiesto, ese manifiesto diría: desconfía de la coherencia sin concesiones de tu manifiesto, porque puede que te deje hablando solo con tus pares, alucinando una trascendencia para tus actos que por ahí te distrae de la humilde relevancia que esos actos en efecto tienen. Ferro-White nunca fue ese partido leninista, ese grupo de artistas de vanguardia, esa minoría intensa que a veces yo mismo desearía que fuera, y como tal no goza del sentimiento de superioridad que asiste a los que se consideran justos y tal vez por eso mejores. Pero eso tal vez nos deje en no tan mala posición para pergeñar un espacio que considere entre sus protagonistas tanto les pibes de las escuelas como las trabajadoras sexuales que son parte del cotidiano de este puerto, que ponga a conversar a los visitantes domingueros con algún ferroviario, pero también con este grano de soja transgénica. Como la gran mayoría de los museos del mundo, este año Ferro-White tuvo que cerrar sus puertas, pero aprendió a meterse por debajo de la puerta de algunos de sus vecinos. El Museo de los Trenes Cerealeros se convirtió en un sobre con semillas, echaron raíz en más de 40 patios de todo el puerto. En algunos de esos patios se preparan plantines, en otros ya se cosecha, y en cada uno lo que germina no es solo la selga o los tomates, o la posibilidad de comer más barato y variado, o la memoria de una habilidad que no supimos heredar de nuestras abuelas, sino el resultado de un aprendizaje conjunto en torno a un asunto del que nadie sabía de antemano. Por eso, aunque no porten cédula ni número de inventario, esas plantitas sobre el surco representan piezas privilegiadas de este museo. Balsas de supervivencia y bolsas para hacer las compras, teatro documental y salsa de tomates, una locomotora manicera para manifestar, una sala de museo inflable para no perder la calle. Quizá en cada cosa que genera, un museo taller pone a prueba relaciones. Es eso lo que está detrás de las viejas herramientas que conserva, pero también de aquellas que se inventa. Una trama de colaboración, saberes y afectos que busca configurar, aún de manera modesta, formas menos rígidas, quizá más sabrosas, de entender y practicar la vida en común, a partir de revisar las jerarquías consagradas a la hora de contar el pasado, de analizar la coyuntura y de imaginar el porvenir. Si Ferro-White tuviera un manifiesto, ese manifiesto diría: a los museos del mundo, maní. Gracias.